Ella publicó: algunas personas simplemente no pueden manejar a una mujer fuerte e independiente. Después de que descubrí que estaba enviando mensajes a su compañero de trabajo, le respondí: tienes razón, yo no puedo. Entonces hice algo que hizo que su independencia se sintiera muy solitaria. Cuando llegó a casa del trabajo al día siguiente. Hola Reddit. Yo, hombre de 30 años, hijo de obrero, me convertí en estimador comercial para una contratista general de tamaño medio que se encarga de todo, desde edificios de oficinas hasta locales comerciales. Si no sabes lo que eso significa, soy el tipo que se sienta en un remolque de construcción con planos esparcidos por cada superficie disponible, contando cada puerta, ventana, lámpara, enchufe eléctrico y pieza de conducto en un edificio antes de presentar nuestras ofertas. Es un trabajo orientado a los detalles que requiere precisión matemática y la paciencia para medir la misma habitación 3 veces para asegurarte de que tus números sean a prueba de errores. Un solo error de cálculo puede costarle a la empresa miles de dólares o arruinar nuestras posibilidades de ganar un contrato. Me despierto a las 5 de la mañana todos los días sin despertador, voy al gimnasio antes de que llegue la multitud corporativa y ocupe todo el buen equipo, administro cada dólar como si mi futuro financiero dependiera de ello, porque absolutamente depende, y vivo según las 2 reglas fundamentales que mi padre me inculcó desde la infancia: paga tus cuentas a tiempo y nunca ignores tu instinto cuando algo se siente mal. Esas reglas le sirvieron bien durante 30 años de trabajo en fábrica y una jubilación cómoda, y me han servido bien a mí en todo lo que la vida me ha lanzado hasta ahora. Bianca, mujer de 28 años, era mi novia desde hacía 2 años y 3 meses, coordinadora senior de operaciones en una startup de belleza y cuidado de la piel llamada Lumina, que quemaba capital de riesgo más rápido que un coche de Fórmula 1 quema neumáticos en día de carrera. Ella se enfocaba completamente en esa imagen de energía de jefa en las redes sociales, publicando constantemente frases motivacionales sobre trabajar duro, luchar y la independencia femenina, mientras usaba maquillaje que costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles y cargaba bolsos de diseñador que requerían planes de pago. Llevábamos viviendo juntos en su apartamento de una habitación en la zona de moda del centro desde hacía unos 14 meses porque insistía en mantener su independencia y su espacio personal. Esto aparentemente significaba mantener el contrato de arrendamiento exclusivamente a su nombre, mientras yo contribuía con el 65% de todos los gastos de vida porque ganaba un poco más de dinero y, según su filosofía frecuentemente expresada, un hombre de verdad da un paso al frente y contribuye más para apoyar el éxito de su mujer. Déjame pintarte un cuadro detallado de nuestro arreglo financiero porque esto se vuelve críticamente importante más adelante en la historia. Yo cubría los servicios públicos, incluyendo electricidad, gas, agua, basura e internet, el paquete mejorado porque ella necesitaba más velocidad para videollamadas y creación de contenido. También pagaba todos nuestros servicios de streaming: Netflix, Hulu, HBO Max, Disney Plus, Spotify Premium y unas aplicaciones de fitness que usó 2 veces. La mayoría de nuestras compras de supermercado salían de mi cuenta, junto con la mayoría de nuestras noches de cita, pedidos para llevar y actividades de fin de semana. 6 meses después de vivir juntos, también le compré un MacBook Pro de segunda mano con uno de esos planes de compra ahora y paga después a través de mi cuenta de crédito, porque su viejo portátil sonaba como una aspiradora moribunda cada vez que intentaba abrir Excel o asistir a una reunión de Zoom. El plan de pago estaba a mi nombre, pero la amaba y quería ayudarla a tener éxito profesionalmente. No soy de esos tipos que llevan una lista mental en las relaciones, pero definitivamente me di cuenta de que estaba financiando la mayor parte de nuestro estilo de vida mientras ella publicaba historias en Instagram sobre ser una mujer independiente construyendo su imperio. Nuestra relación tenía buenos momentos, podía ser encantadora y divertida cuando quería, y compartíamos gustos similares en películas y comida, pero cada vez eran más frecuentes los comentarios sobre mi falta de ambición en comparación con sus colegas corporativos, mi gusto básico en ropa y actividades y mi aparente incapacidad para comprender las presiones de las mujeres profesionales modernas. Lo atribuía al estrés laboral y trataba de ser más solidario de todos modos. Lleguemos a la noche que lo cambió todo y puso en marcha toda esta historia. Era un martes de marzo, inusualmente frío, con la lluvia golpeando la ventana del dormitorio. No podía dormir porque el trabajo había sido particularmente brutal esa semana. Estábamos licitando simultáneamente 3 proyectos importantes, incluyendo la renovación de un hotel, un complejo de oficinas y un centro comercial. Ese día había pasado 14 horas contando unidades de back, midiendo instalaciones eléctricas y calculando metros cuadrados mientras verificaba cada medida con los planos arquitectónicos. Mi cerebro todavía procesaba números y fórmulas cuando escuché el teléfono de Bianca vibrando sobre la cómoda como una avispa enfadada atrapada en un frasco.
A las 2 de la mañana, vibración, la pantalla se iluminó brevemente, proyectando luz azul a través de la habitación oscura. A las 2 de la mañana, vibración, otro destello de luz, otra vibración contra la superficie de madera. A las 2 de la mañana, vibración, esta vez la vibración fue más larga, lo que sugería un mensaje más extenso. Susurré, oye, tu teléfono no para, ¿todo bien? Ella abrió un ojo, hizo ese suspiro molesto que había perfeccionado en el último año y se inclinó sobre mí con evidente irritación. Su rostro quedó iluminado por la pantalla mientras entrecerraba los ojos para leer los mensajes que aparecían en su teléfono casi a las 3 de la mañana. Vi cómo su expresión pasaba de confusión somnolienta a algo que parecía pánico, para luego transformarse rápidamente en una calma forzada. Oh, es solo que de operaciones, ajustes de inventario para el cierre de fin de mes, ya sabes cómo de loco se ponen estos cierres en entornos corporativos. Ella tocó algo en la pantalla con más fuerza de la necesaria y puso el teléfono boca abajo, como si esa simple acción pudiera borrar los últimos 5 minutos y devolvernos a un sueño tranquilo. Pero aquí está lo que me hizo encoger el estómago con sospecha, yo personalmente la había ayudado a construir esas hojas de cálculo de seguimiento de inventario y una tabla dinámica justo el viernes pasado por la noche. Lo sé porque pasé 3 horas de mi fin de semana explicando funciones de búsqueda vertical, formato condicional y validación de datos, mientras ella se pintaba las uñas y medio escuchaba mis explicaciones. El cierre de inventario de fin de mes se había completado y enviado el viernes anterior, los informes estaban finalizados, no quedaba trabajo pendiente y definitivamente no había ninguna razón para emergencias operativas a las 2:30 de la madrugada. Mi instinto empezó a lanzar señales de alerta, pero no dije nada, todavía no. He aprendido que las acusaciones sin pruebas solo llevan a peleas y a que te hagan sentir que imaginas cosas. A la mañana siguiente, gris y lluviosa, ella estaba en la ducha cantando una canción pop motivadora sobre mujeres independientes cuando su teléfono volvió a iluminarse en la mesita de noche. La vista previa en la pantalla bloqueada fue breve pero absolutamente memorable, la noche pasada fue increíble, la próxima vez deberíamos reservar la sala de conferencias por más tiempo, de que trabajo. Mis manos estaban completamente firmes cuando dejé el teléfono exactamente como lo encontré, pero mi mente iba a 1000 por hora. Caminé hasta la cocina en piloto automático y preparé huevos revueltos mecánicamente mientras miraba los papeles de renovación del contrato de arrendamiento esparcidos sobre la encimera, documentos que habían estado allí durante 2 semanas mientras ella consideraba nuestro futuro arreglo de vivienda. Mi cerebro comenzó a catalogar un año entero de noches tarde en la oficina, cenas obligatorias de trabajo en equipo que de alguna manera nunca incluían a las parejas, sesiones de estrategia en fin de semana que requerían que se arreglara más que para nuestras citas reales y conferencias de trabajo en ciudades cercanas a las que asistía sola a pesar de la generosa política de acompañantes de la empresa. 20 minutos después salió del baño rebotando, toda luz artificial y productividad fabricada, inmediatamente tomándose una selfie con su taza de café para Instagram. El pie de foto decía, energía de jefa corporativa activada, otro día, otro dólar ganado, lista para dominar estos objetivos, sin distracciones, mujer independiente, yo mastico la vida corporativa. Ese hashtag de sin distracciones tuvo un significado completamente diferente después de lo que había visto en su teléfono. A mitad del desayuno, mientras yo todavía procesaba mentalmente todo y trataba de mantener una conversación normal, dejó caer casualmente esta bomba, ¿sabes, Eli? He estado pensando mucho en nuestra situación de vivienda, realmente necesito más espacio en casa para concentrarme en el crecimiento de mi carrera y mi desarrollo personal, menos interrupciones, ya sabes. A veces siento que ni siquiera puedo pensar con claridad con todas las distracciones y la energía en este espacio, necesito espacio para respirar y enfocarme en avanzar en mis objetivos profesionales. La traducción era cristalina, respiro demasiado fuerte, existo demasiado visiblemente y en general interfiero con su capacidad para realizar las actividades que requieren espacio y privacidad. Asentí lentamente, tomé otro bocado deliberado de huevos y dije, absolutamente, deberías tener todo el espacio que necesites para tener éxito y ser feliz. Ella sonrió como si acabara de ganar una negociación. Capítulo 2. Si quieres espacio, te daré metros cuadrados. No soy gritón, confrontativo ni alguien que hace escenas dramáticas. Soy de hojas de cálculo, investigación y planificación metódica. Cuando surgen problemas en mi vida, recopilo información, analizo opciones y ejecuto soluciones con la misma precisión que uso para estimar proyectos de construcción. Así que en mi hora de almuerzo, mientras Bianca probablemente estaba enviando mensajes a Keyen sobre su próxima sesión de inventario o reunión estratégica en la sala de conferencias, llamé a mi amigo que administra varios edificios de apartamentos en la ciudad.
Necesito algo disponible de inmediato, le expliqué mientras estaba sentado en mi camioneta frente a una tienda de sándwiches, buscando una situación de alquiler a corto plazo, algo básico pero limpio y seguro. Hizo una pausa y lo escuché hojeando papeles. Define básico, porque tengo algunas opciones. Hay un microloft cerca del estadio que acaba de abrir ayer, 38 metros cuadrados de pura eficiencia habitacional. Es pequeño, como que conocerás cada rincón íntimamente en la primera hora, pero está limpio, seguro, recientemente renovado y disponible ahora mismo. Lo visité durante mi descanso por la tarde, entre medir enchufes eléctricos y contar paneles de techo. Una ventana orientada al este que dejaba entrar bastante luz natural, un radiador que parecía haber sobrevivido a las 2 guerras mundiales pero que aún funcionaba bien y una pequeña cocina con 2 hornillas eléctricas que requerían algo de paciencia pero podían manejar la preparación básica de comidas. El baño era tan compacto que podías lavarte las manos, cepillarte los dientes y mirarte al espejo sin mover los pies, pero todo funcionaba y la presión del agua era sorprendentemente buena. Todo el espacio podía caber dentro del dormitorio de Bianca con espacio de sobra, pero estaba impecable. El edificio era seguro, con acceso controlado, y el alquiler era lo suficientemente razonable como para que pudiera pagarlo fácilmente sin tocar mis ahorros de emergencia. Firmé un contrato de 7 meses en el acto, dejé el depósito de seguridad y organicé que los servicios públicos estuvieran conectados para finales de la semana. El depósito dolió a mi cuenta corriente, pero no fue financieramente devastador. A veces tienes que pagar por la tranquilidad y la libertad personal. Esa noche regresé para encontrar a Bianca dramáticamente tirada en el sofá modular que había comprado 6 meses antes después de que sus viejos muebles se deshicieran, quejándose de tener que rehacer por completo la auditoría del cliente Spencer y de cómo estaría trabajando hasta tarde con que llenó otra vez toda la semana para cumplir con plazos imposibles. Ella pintó este cuadro de martirio corporativo mientras yo le servía una copa del vino que había comprado, asentía con simpatía y la dejaba desahogarse sobre expectativas poco realistas, colegas incompetentes y las interminables presiones del mundo empresarial moderno. Luego dije, con mucha calma y de manera muy objetiva, tienes toda la razón sobre necesitar más espacio. He estado pensando seriamente en lo que dijiste esta mañana y estoy completamente de acuerdo, así que resolví el problema. Encontré mi propio lugar y firmé un contrato hoy. Me mudo mañana por la tarde. La copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios, parpadeó 3 veces en rápida sucesión, como un ordenador intentando procesar una entrada inesperada. ¿Estás bromeando? ¿Esto es algún tipo de prueba o táctica de manipulación? No, completamente en serio. Dijiste que necesitabas menos distracciones para concentrarte en el avance de tu carrera. Te amo lo suficiente como para darte exactamente lo que pediste, total libertad para trabajar hasta la hora que quieras, con quien quieras y como quieras. La transformación fue inmediata y dramática. La novia agradecida que valoraba mi comprensión desapareció al instante, reemplazada por alguien que apenas reconocía. Su voz se volvió aguda y acusatoria. Un hombre de verdad apoyaría el avance profesional de su mujer en lugar de hacer todo sobre su frágil ego e inseguridades. Esto es manipulación emocional y abandono cuando más te necesito. Esta crítica venía de la persona cuyo avance profesional yo había estado financiando literalmente durante más de un año, mientras aportaba mis fines de semana a su desarrollo profesional. 20 minutos después, publicó en Instagram, algunos hombres se sienten tan amenazados por mujeres ambiciosas que literalmente se mudarán solo porque su novia trabaja hasta tarde y se toma en serio su carrera. Imagínense ser tan inseguro y controlador. Chicas, conozcan su valor y nunca se conformen con poca energía. Masculinidad tóxica, conozcan su valor, mujer independiente, hombres de mente pequeña. No respondí ni participé en el drama de las redes sociales, simplemente comencé a empacar mis pertenencias en cajas que había recogido en el trabajo. El primer día en mi nuevo reino de 38 metros cuadrados se sintió como emerger de debajo del agua y tomar la primera bocanada de aire limpio en meses. Mis muebles eran mínimos pero funcionales, un colchón sobre una base sencilla, una silla cómoda de Facebook Marketplace, mi barra y mis discos de pesas apilados como las mesas auxiliares más prácticas del mundo y una unidad de aire acondicionado de ventana que sonaba como si estuviera teniendo debates filosóficos con las palomas afuera. Todo el lugar podía caber dentro del vestidor de Bianca, pero me sentía mentalmente más ligero que en meses. Por primera vez en más de un año, podía escucharme pensar sin interrupciones. La respuesta de Bianca fue inmediata y abrumadora, envió 41 mensajes de texto antes del mediodía. Vuelve a casa inmediatamente, estás siendo completamente dramático, esto es abuso financiero y emocional, las parejas reales resuelven los problemas juntas, me estás abandonando cuando más apoyo necesito, no puedo creer que seas tan mezquino y vengativo.
Respondí exactamente una vez, buena suerte con tus proyectos de inventario. El segundo día apareció sin avisar alrededor de las 7 de la tarde. Le abrí la puerta porque no soy tan mezquino como para dejar a alguien de pie en un pasillo, pero pude ver cómo su expresión cambiaba a través de la cámara de seguridad mientras subía los 3 pisos por las escaleras. Cuando finalmente entró a mi estudio, miró alrededor como si la habitación la hubiera insultado personalmente, ofendiendo sus zapatos de diseñador y su sentido de la estética. Eli, esto es literalmente un armario, esto no es un apartamento, es una unidad de almacenamiento con una ventana. Es mi unidad de almacenamiento con una ventana. Dejaste nuestro hermoso apartamento con pisos de madera y encimeras de granito por esto. Mira este lugar, no hay espacio para recibir visitas, la cocina es más pequeña que el tocador de mi baño, ni siquiera puedes invitar amigos, esto es patético. Querías independencia y espacio, te quedaste con el hermoso apartamento con todas sus comodidades, yo tomé tus comentarios en serio y encontré mi propio espacio que satisface mis necesidades actuales. Ella cruzó los brazos y levantó la barbilla en esa pose de influencer que había perfeccionado para crear contenido. Para que conste, un verdadero proveedor no abandonaría a su mujer para que se ocupe de configurar los nuevos servicios públicos, llamar a las compañías de Internet y manejar todas las aburridas responsabilidades del apartamento sola. Si realmente me amaras y te importara mi éxito, serías útil en lugar de lanzar rabietas infantiles por nada. Déjame desglosarte exactamente qué significaba útil en nuestra relación durante el último año. Yo había cubierto su Netflix $15 al mes, Hulu $12 al mes, HBO Max $15 al mes, Disney Plus $8 al mes, Spotify Premium $10 al mes, el paquete de internet mejorado que necesitaba para videollamadas $89 al mes, electricidad de $80 a $120 al mes según la temporada, agua y basura $45 al mes y seguro de inquilino $25 al mes, todo cargado automáticamente a mi tarjeta de crédito porque era más fácil gestionar las finanzas de esa manera. También había pasado incontables noches ayudándola a preparar presentaciones de PowerPoint para el trabajo, depurando su portátil cuando se bloqueaba durante videollamadas importantes y diseñando y formateando su currículum cuando buscaba ascensos internos. Y construyendo hojas de cálculo de Excel para proyectos que su empresa debería haber manejado internamente. ¿Te refieres a cubrir tus servicios de streaming, utilidades e Internet desde mis cuentas durante 12 meses consecutivos, o a pasar mis fines de semana construyendo modelos financieros para tus proyectos de trabajo y brindando soporte técnico gratuito, ese tipo de útil? Ella resopló y puso los ojos en blanco dramáticamente, eso es lo básico que hace un novio. Las parejas deben apoyarse mutuamente en sus metas y éxitos. Si realmente me amaras, no estarías contando cada pequeño gasto ni actuarías como si me estuvieras haciendo un gran favor. Lo básico que hace un novio, aparentemente, significaba financiar el estilo de vida de otra persona mientras publicaba sobre independencia, y eso era simplemente el nivel inicial de expectativas en una relación. Aquí hay un detalle pequeño pero crucial. Cuando me mudé, eliminé metódicamente mis métodos de pago de todas sus cuentas con pago automático. No soy vengativo ni cruel, pero tampoco estoy interesado en financiar la declaración de independencia de otra persona mientras vivo en un espacio más pequeño que el vestidor de la mayoría de la gente. 2 días después, las consecuencias reales comenzaron a llegar como facturas por correo, le cortaron el Wi-Fi porque, sorpresa, la compañía de Internet quería un depósito de seguridad de $250 de alguien sin historial de pagos ni relación crediticia a su nombre. Su teléfono explotó con mensajes cada vez más frenéticos, el Internet está completamente muerto, arregla esto inmediatamente, tengo llamadas de trabajo críticas programadas. Esto es tu culpa por irte y sabotear mi vida profesional. Mi respuesta fue breve y útil, YouTube tiene tutoriales completos para configurar el servicio de Internet, mucha suerte con el proceso. Esa noche volvió furiosa, llamándome de mente cerrada, tacaño, inseguro, manipulador emocional y abusador financiero. Añadió estas descripciones coloridas a su creciente catálogo de mis defectos de carácter, que aparentemente ahora incluían problemas de abandono, negarse a comportarse como adulto y sabotear a mujeres exitosas por celos. Bien, mentalmente añadí estas valoraciones a su colección en expansión de percepciones sobre mi personalidad. Estaba preparando pollo y verduras en mi eficientemente diminuta cocina el jueves por la tarde cuando recibí un mensaje por Facebook de alguien llamada Nora. No reconocía el nombre ni la foto de perfil, pero el mensaje me hizo caer el estómago de inmediato. Hola Eli, no me conoces personalmente, pero soy la esposa de Keyen. Creo que necesitamos tener una conversación sobre algunas cosas que he descubierto. ¿Estarías disponible para reunirnos en algún lugar público esta semana? Acordamos encontrarnos en un restaurante cerca del distrito de negocios del centro.
porque los lugares públicos se sienten más seguros cuando estás a punto de descubrir exactamente qué tan profundas son ciertas mentiras. Nora llegó puntualmente, compuesta y profesional, con uñas cortas y prácticas y ojos agudos e inteligentes que claramente no se perdían nada importante. Parecía alguien que gestionaba logística compleja para ganarse la vida, lo que más tarde supe que hacía. Sin charla previa ni rodeos, deslizó un iPad por la mesa. Ellos comparten una cuenta de Apple para ahorrar en el plan familiar, dijo en voz baja, firme y controlada. Puedo ver todo lo que se envía y recibe, cada mensaje, cada foto, cada conversación eliminada que ellos creen que desapareció. El hilo de mensajes que me mostró era extenso y detallado, meses de coqueteo creciente que habían evolucionado hacia una planificación y coordinación explícitas. Sala de conferencias otra vez mañana de hace 3 semanas. Todavía puedo saborearte, pensando en la próxima vez del martes anterior. Dile a tu novio que trabajas hasta tarde mañana, reservé la oficina de la esquina de hace 2 días. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con cada noche tarde en la oficina y sesión de horas extraobligatoria que Bianca había mencionado en los últimos meses. Pero Nora no estaba allí para drama, confrontación o apoyo emocional, estaba allí por documentación y verificación de testigos. Ya he presentado una denuncia formal ante el Departamento de Recursos Humanos, continuó, desplazándose metódicamente por capturas de pantalla que había organizado por fecha y categorizado por tipo de infracción. El manual del empleado prohíbe explícitamente las relaciones románticas entre gerentes y subordinados directos y prohíbe estrictamente usar los recursos e instalaciones de la empresa para actividades personales. No quiero pelear contigo ni causarte más dolor emocional, solo quería que supieras toda la verdad y necesitaba un testigo independiente que confirmara lo que he descubierto. Ella había hecho un trabajo exhaustivo más allá de recopilar mensajes, informes de gastos que parecían sospechosamente cenas románticas cargadas a cuentas de la empresa, viajes de Uber y Lyft a la oficina a medianoche y fines de semana cuando no se realizaba ningún trabajo legítimo, salas de conferencias reservadas bajo descripciones vagas como reuniones de alineación con proveedores y sesiones de planificación estratégica que nunca aparecieron en ningún cronograma oficial de proyectos ni actas de reuniones, cargos a tarjetas corporativas por habitaciones de hotel durante supuestos retiros de planificación fuera de la oficina a los que ningún otro empleado asistió ni conoció. La evidencia era abrumadora y meticulosamente documentada. No necesité contratar a un investigador privado, instalar software de rastreo ni jugar a ser detective aficionado, todo estaba allí, compilado sistemáticamente por 2 personas que aparentemente creían que borrar mensajes de texto los hacía desaparecer para siempre del universo digital. Nora había impreso todo. Y lo organizó en una carpeta con separadores, fechas y referencias cruzadas. Había resaltado violaciones de políticas, documentado inconsistencias en la cronología e incluso incluido secciones relevantes del manual del empleado. Esta mujer había abordado la infidelidad como una auditoría profesional. Quería que vieras esto antes de que Recursos Humanos complete su investigación, dijo cerrando la carpeta. Mereces saber lo que realmente pasó y por qué. Además, puede que necesite que proporciones una declaración como testigo sobre discrepancias en la línea de tiempo si esto escala a procedimientos legales. Le agradecí por su minuciosidad y honestidad, y nos dimos la mano como socios comerciales concluyendo una transacción que en muchos sentidos lo era. El lunes por la mañana llegó gris y frío. Mi teléfono sonó a las 9 de la mañana mientras calculaba pies lineales de moldura de corona para la oferta de renovación de un hotel de lujo, cotejando las medidas con los planos arquitectónicos esparcidos sobre mi escritorio. La voz de Bianca temblaba de pánico y de histeria apenas controlada. Me han suspendido mientras dure una investigación completa. ¿Qué hiciste? ¿A quién llamaste? ¿Cómo se enteraron? Dejé mi calculadora, me aparté del escritorio y miré por la ventana de nuestro tráiler de construcción a los trabajadores descargando materiales. Yo, firmé un contrato de arrendamiento, comí arroz con pollo, moví una lámpara de un lugar a otro y medí puertas para proyectos de trabajo. Eso es literalmente todo lo que he hecho últimamente. No te hagas el tonto conmigo. Alguien nos denunció a Recursos Humanos con información detallada. Alguien que sabía cosas privadas sobre nuestra relación, contrataste a un investigador privado, hackeaste mi teléfono, instalaste software espía. Bianca, ni siquiera sé tu contraseña del teléfono y no sabría hackear nada aunque mi vida dependiera de ello. He estado ocupado midiendo enchufes eléctricos y calculando costos de materiales para licitaciones de construcción. Ella intentó el desesperado baile semántico que los infieles siempre intentan cuando se enfrentan a pruebas, solo estábamos hablando y apoyándonos mutuamente en el estrés laboral. Es complicado y no entiendes las dinámicas modernas del lugar de trabajo. Estas relaciones profesionales se desarrollan naturalmente con el tiempo.
Ni siquiera fue físico hasta hace muy poco, y ya íbamos a terminarlo de todos modos. Pero las investigaciones de recursos humanos no funcionan con sentimientos, intenciones o justificaciones de cronología. Se centran exclusivamente en violaciones de políticas, riesgos legales y pruebas documentadas. Y esta situación no era para nada complicada, o las comunicaciones y actividades eran apropiadas para el trabajo, o no lo eran. Esos mensajes definitivamente no eran discusiones sobre inventario ni planificación operativa legítima. Entonces llegó la cascada de realizaciones financieras que ella no había anticipado. Intentó pagar una cita en el salón de belleza usando la tarjeta de crédito como usuario autorizado que yo le había agregado meses antes para situaciones de emergencia y gastos compartidos. Transacción rechazada, porque había eliminado meticulosamente su acceso cuando me mudé, junto con todos los demás arreglos financieros compartidos. Me llamó 30 minutos después, gritando sobre estar públicamente avergonzada y humillada, y sobre haber sido saboteada financieramente en medio de una crisis profesional. Según sus mensajes de voz cada vez más frenéticos, yo estaba destruyendo deliberadamente su vida y usando el dinero como un arma. Yo estaba en mi escritorio comiendo la barra de proteínas más seca del mundo e intentando no reírme de la ironía. La situación del MacBook fue aún más entretenida, como el plan de pagos estaba exclusivamente a mi nombre, cualquier daño, pérdida o impago afectaría mi puntaje crediticio, no el suyo. Protección financiera estándar significaba que había usado buscar mi iPhone para bloquear el dispositivo de forma remota tan pronto como me mudé, una protección básica de activos para cualquier cosa vinculada a mis cuentas de crédito. Desbloquéalo ahora mismo, tengo una videollamada crítica con un reclutador en 15 minutos, está saboteando mi capacidad para encontrar un nuevo empleo. Devuélveme el dispositivo y lo desbloquearé en persona para que podamos transferir adecuadamente tus archivos y borrar mi información de cuenta, como adultos civilizados que manejan propiedad compartida. Esto es venganza mezquina y sabotaje profesional, estás tratando deliberadamente de destruir mis perspectivas laborales. Estoy protegiendo mi puntaje crediticio y mis intereses financieros, hay una diferencia legal importante. Recursos Humanos se movió más rápido de lo que cualquiera de ellos había anticipado o preparado. La investigación reveló un patrón integral de violaciones de políticas que haría enfermar físicamente a un oficial de cumplimiento, informes de gastos por múltiples cenas que obviamente eran citas románticas cargadas a presupuestos departamentales, tarjetas corporativas usadas para viajes compartidos entre sus apartamentos personales fuera del horario laboral, salas de conferencias reservadas para planificación estratégica y reuniones con proveedores a las 11 de la noche cuando el edificio estaba vacío y las cámaras de seguridad registraban solo a 2 personas entrando, portátiles de la empresa conectados a cuentas personales de streaming y sitios de entretenimiento durante esas supuestas sesiones nocturnas de inventario. La evidencia era tan extensa y descarada que la investigación concluyó en una semana en lugar del proceso típico de un mes. Tanto Bianca como Kejen fueron despedidos con causa antes del viernes por la tarde, sin paquetes de indemnización, sin cartas de referencia positivas, sin periodo de transición, solo escoltas de seguridad para limpiar sus escritorios bajo supervisión y entregar todo el equipo, credenciales y tarjetas de acceso de la empresa. Sus reputaciones profesionales en la comunidad corporativa local quedaron efectivamente destruidas, la información corre rápido en los círculos de la industria, especialmente cuando las violaciones de recursos humanos implican este nivel de estupidez documentada. Sin su salario anual de $52,000, Bianca no podía cubrir sola el alquiler, los servicios y sus gastos de estilo de vida. Las matemáticas son implacables y no negocian, su casero no aceptaba métricas de interacción en Instagram ni hashtags motivacionales como forma de pago. Me llamó llorando a las 11:17 de la noche de un martes, necesito ayuda solo por este mes mientras encuentro algo más, por favor compórtate como un hombre y ayúdame en esta crisis, te devolveré todo en cuanto me estabilice. 24 horas después, su madre llamó desde un número oculto y comenzó inmediatamente un ataque sobre cómo había abandonado a su hija después de usarla para apoyo financiero y cometido abuso económico mediante abandono calculado durante su momento de mayor necesidad. Escuché educadamente la conferencia de 15 minutos sobre mis fallas morales y falta de carácter, luego reenvié tranquilamente toda la documentación, recibos de la compra del portátil, 12 meses de facturas de servicios públicos con mi nombre e información de pago, cargos de servicios de streaming desde mi tarjeta de crédito y la colección completa de capturas de pantalla que Nora ya había compartido con los investigadores de recursos humanos. La madre desapareció de conversaciones posteriores más rápido que mi entusiasmo por el sushi de gasolinera. Mientras tanto, Kejen terminó en una situación aún más devastadora. Nora había solicitado el divorcio a través de un destacado abogado de familia y había documentado meticulosamente todo para los procedimientos legales.
Él estaba durmiendo en sofás entre apartamentos de amigos y tuvo la increíble audacia de enviarme un mensaje de texto directamente: oye, hombre, ambos somos chicos aquí que entendemos cómo pasan estas cosas. Deberíamos apoyarnos en lugar de dejar que las emociones nos dividan. ¿Puedes poner una buena palabra por mí con ese subcontratista eléctrico que usa tu empresa? Necesito desesperadamente trabajo y referencias. Mi respuesta fue concisa y educativa: te uniste a la persona equivocada a las 2 de la madrugada en salas de conferencias de la empresa. Eso no es hermandad ni solidaridad. Eso es mala toma de decisiones y una evaluación de riesgos terrible. Mientras sus vidas profesionales y personales se desmoronaban de forma espectacular, yo por fin respiraba libremente y dormía en paz. Me despertaba antes del amanecer, iba al gimnasio mientras aún estaba tranquilo, iba al trabajo sin dramas de pareja y volvía a casa a un bendito silencio, con exactamente una sartén que lavaba inmediatamente después de usar. Mi aplicación bancaria mostraba ahorros reales acumulándose por primera vez en meses, en lugar de desaparecer misteriosamente en el estilo de vida de otra persona. Dormía como un bebé en un espacio que me pertenecía por completo. El contraste era notable: no más misteriosas llamadas telefónicas a las 2 de la madrugada, no más discursos dramáticos sobre apoyar a mujeres ambiciosas mientras secretamente financiaba la logística de una aventura, no más caminar sobre cáscaras de huevo por el estrés laboral de alguien que aparentemente requería extensas consultas privadas con compañeros casados. La verdadera venganza no es rayar coches, publicar fotos embarazosas ni montar escenas públicas dramáticas, es papeleo, paciencia, documentación legal y dar metódicamente a las personas exactamente lo que dicen que quieren. Paso 1. Programé una empresa de mudanzas legítima y con licencia para recoger todo lo que había comprado y cuya propiedad podía probar con recibos originales y registros de pago. El sofá modular que había comprado en agosto, mío con extractos de tarjeta de crédito, la mesa de café y las mesas auxiliares de septiembre, mías con confirmación de entrega e información de garantía, el televisor inteligente de 55 pulgadas y el sistema de barra de sonido del Black Friday. Definitivamente míos con documentación de compra detallada. Elegí específicamente un jueves por la tarde a las 6, porque era cuando Bianca organizaba su noche de vino de chica semanal para crear contenido y hacer networking en Instagram. El momento no fue casual, quería el máximo impacto de audiencia. Los mudanceros profesionales llegaron puntualmente con el equipo y la documentación adecuados, firmé los formularios de autorización, les di una propina generosa por su excelente servicio y los vi desmontar y retirar aproximadamente la mitad de los muebles de la sala mientras ella gritaba sobre arruinar el fondo de su contenido, destruir su estética de anfitriona y sabotear deliberadamente su presencia en redes sociales. Quizá debería haber presupuestado para muebles en lugar de para extensiones de pestañas semanales y citas mensuales de manicura. Sus amigas miraban en silencio atónito mientras mi propiedad desaparecía, dejando atrás espacios vacíos evidentes y una distribución de la sala dramáticamente alterada. Una de ellas preguntó si esto era legal, les mostré mis recibos y documentación de compra. Preguntas legales respondidas. Paso 2. La negociación del intercambio del portátil. Ella apareció en mi microlog 3 días después con lágrimas de cocodrilo y una historia cuidadosamente ensayada sobre la desesperada necesidad del dispositivo para solicitudes de empleo y preparaciones de entrevistas. Escuché con simpatía, luego conecté el MacBook y comencé el proceso adecuado de transferencia de datos, borré metódicamente toda la información personal, transferí sus archivos a una memoria USB que había comprado específicamente para este propósito, restablecí por completo el dispositivo a la configuración de fábrica y eliminé todo rastro de mi Apple ID e información de cuenta. Protocolos profesionales de TI para transiciones de dispositivos compartidos. Pero antes de devolverle el portátil, presenté un simple documento de una página que redacté, indicando que ella entendía que el plan de pago seguía exclusivamente a mi nombre, que aceptaba plena responsabilidad por cualquier daño o pérdida futuros y que yo no asumía ninguna responsabilidad por nada previamente almacenado en el dispositivo. Protección estándar para obligaciones financieras en curso. Firmó sin leer porque necesitaba desesperadamente el portátil para su búsqueda de empleo. La desesperación hace que la gente sea descuidada con los documentos legales. Luego me preguntó con la voz más pequeña y vulnerable que jamás le había oído: ¿podrías tal vez decirle a Recursos Humanos que todo esto fue un malentendido basado en estrés laboral, o ser una referencia de carácter para mi búsqueda de empleo, o posiblemente cubrir solo un mes de alquiler para que no me desalojen? Prometo devolverte todo en cuanto encuentre un empleo estable, solo necesito una oportunidad para recuperarme. La miré directamente a los ojos y dije: te ayudaré con un mes de alquiler si cumples 3 cosas específicas. Primero, envía una disculpa genuina por escrito a Nora sin excusas, justificaciones ni culpar a otros. Segundo, págame los $1,180 en servicios y utilidades que consumiste de mis cuentas durante el último año.
detallados e incluidos en un calendario de pagos. Tercero, publica una corrección pública en la misma cuenta de Instagram donde me llamaste inseguro, admite que mentiste sobre la situación y asume toda la responsabilidad por tus acciones sin lenguaje de víctima. La transformación fue instantánea, la Bianca agradecida y desesperada se desvaneció como humo, reemplazada de inmediato por la versión exigente y con derecho que había aprendido a reconocer. No voy a humillarme en redes sociales por ti ni por nadie, compórtate como un hombre y ayúdame sin condiciones degradantes ni manipulación emocional. Entonces eso es un no definitivo a asumir responsabilidad por mentiras documentadas. Absolutamente no, no voy a rebajarme. Entonces no puedo ayudarte ni financiera ni profesionalmente. 2 semanas después, su arrendador presentó un proceso formal de desalojo a través del sistema judicial del condado. Los procesos legales no se detienen por dramas personales o apelaciones emocionales. Ella intentó una última negociación desde la casa de sus padres. Eli, por favor, solo firma como coarrendatario en la solicitud de mi nuevo apartamento, prometo que seré completamente diferente. He aprendido la lección sobre los límites en el trabajo, solo necesito una oportunidad para reconstruir y volver a ponerme de pie, te devolveré hasta el último centavo. Puso en copia a Keyen en el correo electrónico, y él añadió su propio párrafo desesperado sobre cómo todos podíamos ser adultos maduros y superar estos desafortunados errores para beneficio y sanación de todos. Respondí a ambos con una claridad terminal, mi venganza ya ocurrió, les di exactamente lo que me rogaron, espacio, espacio ilimitado, espacio infinito. Son libres de disfrutarlo todo. La factura de ese espacio es exactamente la que calcularon que sería. La última vez que los vi juntos fue frente a la oficina de gestión de propiedades de mi amigo, en una fría mañana de martes de octubre. De alguna manera habían descubierto, a través de conexiones mutuas, que él tenía varias vacantes de apartamentos y literalmente estaban esperando en la puerta de su oficina como vendedores ambulantes desesperados esperando un milagro. Cuando me vieron llegar para nuestra reunión mensual de café, me interceptaron en el estacionamiento con desesperación ensayada y súplicas coordinadas. Eli, qué buena coincidencia, dijo Bianca con entusiasmo forzado y brillo artificial, estábamos hablando con tu amigo sobre oportunidades de alquiler disponibles en sus edificios, tal vez podrías hablar bien de nosotros, decirle que somos inquilinos responsables y fiables que solo hemos tenido algunos contratiempos profesionales temporales. Keyen intervino con su propio discurso preparado. Podemos pagar la mitad del depósito de seguridad inmediatamente y la otra mitad en 30 días, ambos estamos buscando trabajo activamente con perspectivas prometedoras, solo necesitamos que alguien avale nuestro carácter y fiabilidad, sabes que somos buenas personas que cometimos algunos errores. Bebí un sorbo de mi café de gasolinera y los observé con cuidado, 2 personas que habían destruido sistemáticamente sus carreras por mensajes de texto y encuentros en salas de conferencias, ahora rogándole a la víctima de su aventura por referencias de vivienda y avales de carácter. La cuestión es esta, dije con calma y profesionalidad, en mi trabajo contamos puertas, ventanas, metros cuadrados, enchufes y costos de materiales, todo se mide con precisión y se calcula exactamente, porque la exactitud importa y los errores cuestan dinero. Ustedes dos calcularon fundamentalmente mal tanto sus oportunidades como sus consecuencias. No es mi problema resolverlo ni mi responsabilidad arreglarlo. Entré y le pedí a mi amigo que realizara su proceso estándar de verificación de antecedentes, comprobación de empleo y confirmación de referencias, como hace con todos los solicitantes. Los protocolos profesionales se aplican por igual a todos. Probablemente puedas adivinar cómo resultaron sus solicitudes cuando la verificación legítima reveló despidos recientes con causa, sin empleo actual y sin referencias profesionales positivas. Hace 6 años mi hermano se acostó con mi novia cuando yo estaba planeando proponerle matrimonio. Ahora, en el funeral de nuestro padre, entró de la mano con ella y dijo, algunos tipos simplemente terminan primero, lástima que el viejo nunca se diera cuenta de eso. Me quedé en silencio y luego lo vi derrumbarse en la lectura del testamento. Hola Reddit, hace 6 años mi hermano me robó al amor de mi vida, me traicionaron y luego se casaron, mi padre lo desheredó desde entonces. Ahora, en su funeral, mi hermano apareció con mi ex e intentó humillarme, pero su sonrisa desapareció en la lectura del testamento, nunca lo vio venir. Aquí está lo que pasó. Yo, hombre de 26 años, lo tenía todo planeado. Soy ingeniero estructural en una buena empresa en Portland, tenía $40,000 ahorrados para una casa y, lo más importante, estaba a punto de proponerle matrimonio a Allison. Llevábamos 2 años juntos, ella se quedaba 3 noches a la semana, tenía su propio cajón en mi cómoda y sabía cómo me gustaba el café. Tenía el anillo y estaba planeando todo. Entonces mi hermano Brandon decidió que quería lo que yo tenía.
Brandon es el chico de oro, 2 años mayor, un exitoso agente inmobiliario que ganaba $120,000 vendiendo condominios sobrevalorados a tipos de tecnología, tenía un Porsche Cayenne, un ático en el centro, todo de diseñador. Llegaba a las cenas familiares hablando de revolucionar mercados mientras mi madre escuchaba cada palabra como si estuviera predicando el evangelio del éxito. Mamá siempre dejó claro cuál hijo importaba. Brandon recibía los elogios, el orgullo, y yo recibía sermones sobre esforzarme más y alcanzar mi potencial. Incluso cuando conseguí un buen trabajo de ingeniería, siempre era un está bien, cariño, pero seguido de Brandon acaba de cerrar otra venta millonaria. Un jueves, Allison me pidió vernos en nuestra cafetería, tenía esa expresión como si resolviera un problema de matemáticas. Me dijo que necesitaba a alguien que pudiera realmente proveer, alguien con verdadera ambición, alguien que entendiera lo que era el éxito. Esto es por Brandon, ¿verdad? Sí. Resulta que el chico de oro llevaba semanas trabajando en ella, cenas caras, propiedades de lujo, mostrando extractos bancarios. La había llevado a ver un ático de 7 cifras y le prometió ese estilo de vida. Me dijo, con la cara seria, que ya se había acostado con él el fin de semana anterior mientras yo estaba en una conferencia. Él va a proponerme, dijo, fría como el hielo, ya mirando anillos, de los de verdad. Y luego vino el golpe final. Brandon dijo que probablemente yo me quedaría sentado sin hacer nada, que nunca lucho por nada. Me levanté y le dije, buena suerte, Allison. Y me fui. La primera llamada que hice fue a Billy, mi mejor amigo desde que teníamos 8 años, un puertorriqueño con lengua afilada que se convirtió en el hermano que realmente quería. Mientras Brandon jugaba a ser el chico de oro, Billy y yo construíamos fuertes en los árboles y nos metíamos en problemas. Después de la secundaria, él trabajó duro en la empresa de suministros de construcción de mi padre, pasando de almacén a inventario y luego a operaciones. Papá lo llamaba su mano derecha, confiaba más en él que en sus propios hijos. Le conté todo y no se sorprendió por lo de Allison, pero que Brandon se fuera al lado oscuro lo enfureció. 3 días después, Brandon llevó a Allison a la cena del domingo y anunció su compromiso. Papá se levantó de la mesa en medio de la comida. Cuando Brandon me llamó esa noche con su voz de falsa preocupación, le colgué y bloqueé a ambos. Papá no lo tomó bien, fue la primera vez que lo vi realmente enojado con su chico de oro. Llamó a Brandon un pedazo de mierda deshonroso, le cortó el acceso al dinero familiar y lo excluyó completamente. Mamá, por supuesto, me culpó a mí, me llamó llorando diciendo que estaba destrozando a la familia y dejando que los celos me volvieran vengativo. Según ella, yo debía ser lo suficientemente maduro para aceptar que Allison había elegido lo que era mejor para su futuro. Me dijo, estás avergonzándonos a todos con este rencor, Jensen, la gente empieza a hablar. Eso era lo que le importaba, lo que dirían en el club de campo. 2 meses después, fotos de compromiso en Facebook, tuvieron su gran boda en Napa la primavera siguiente. Eso fue hace 6 años, 6 años fingiendo que no me importaba mientras Brandon me trataba como el caso de caridad de la familia y mamá actuaba como si yo fuera el hijo problemático por no superarlo. 6 años de cenas familiares en las que presentaba a Brandon como mi hijo exitoso en bienes raíces y a mí como solo mi otro hijo, 6 años de Belle recordándome que no estaba loco. Avanzamos hasta hace 3 semanas, el funeral de papá. El cáncer de pulmón finalmente lo venció después de 2 años de lucha. No voy a mentir, lloré, a pesar de todo, a pesar de sentirme el chivo expiatorio de la familia por la mitad de mi vida, quería al viejo. Conduje desde Seattle. Después de que la situación con Allison se desplomara, tenía 2 opciones, quedarme en Portland sintiéndome miserable o usar la rabia como combustible. Elegí la segunda. 6 meses después de que ella se fue, una empresa de Seattle me reclutó para trabajar en proyectos de gran altura, no en cualquier edificio, sino en torres de lujo, desarrollos de uso mixto, el tipo de estructuras que cambian el horizonte de una ciudad. El aumento de sueldo fue enorme, de 65,000 a 95,000 de la noche a la mañana. 2 años después empecé a hacer consultorías los fines de semana, nada grande al principio, solo revisando planos estructurales para empresas más pequeñas, detectando errores que podían costar millones. La voz se corrió rápido, el boom de la construcción en Seattle estaba explotando y todos necesitaban ingenieros calificados que pudieran moverse rápido sin recortar calidad. El trabajo de consultoría llevó a una oportunidad de sociedad con Cascade Engineering Solutions, necesitaban a alguien que entendiera tanto el diseño estructural como la gestión de proyectos. Para el 4 año ya estábamos generando más de 300,000 anuales en contratos. Fue entonces cuando conocí a Ana. Ana me acompañó al funeral luciendo como si hubiera salido de una revista, con su vestido negro de Armani.
Mi esposa desde hacía 3 años, rubia, brillante y proveniente de una de esas familias de Seattle donde el dinero antiguo realmente significa algo. La conocí en una subasta benéfica para el Hospital Infantil de Seattle, donde superó la oferta de un ejecutivo de Amazon por una escultura solo para verlo enfadarse, luego me compró una bebida y dijo, pareces alguien con historias. Su padre era Richard Blackwood, de Blackwood Construction and Development, dinero antiguo de Seattle que había estado construyendo la ciudad desde la década de 1940, un imperio inmobiliario valorado en cientos de millones. Salir con Anna me abrió puertas que ni sabía que existían. La empresa de su padre se convirtió en uno de nuestros clientes más importantes y nos casamos 2 años después en el Olympic Club, una ceremonia discreta pero con una lista de invitados que parecía él quien es quien de los líderes empresariales del noroeste del Pacífico. Brandon no fue invitado, tampoco mi madre. Así que, cuando llegué al funeral de papá, no era el ingeniero arruinado que Brandon recordaba, conducía un Tesla, vestía un traje a medida y mi esposa tenía más contactos que toda su red inmobiliaria. Llegué a la iglesia temprano y tomé asiento en la parte trasera. Billy ya estaba allí, 3 filas más adelante, con traje, le atrapé la mirada y me dio un asentimiento que lo decía todo, vamos a superar esto juntos y al diablo con quien intente convertirlo en drama. Billy había estado dirigiendo las operaciones diarias de papá durante los últimos 3 años, lo que comenzó como gestión de almacén se convirtió en control operativo total, papá confiaba en él. Anna me apretó la mano y dijo, recuerda lo que hablamos, estás aquí para honrar a tu padre, no para involucrarte en tonterías familiares. Entonces Brandon hizo su entrada 20 minutos tarde, porque claro que sí, pavoneándose por el pasillo central como si caminara por la alfombra roja, luciendo un traje gris carbón de Tom Ford y su Rolex Submariner reflejando la luz perfectamente. Nada dice hijo afligido como convertir el funeral de tu padre muerto en una pasarela y de la mano con Allison. Ella se veía diferente, todavía hermosa obviamente, pero había algo quebradizo en ella ahora, como si se esforzara demasiado en aparentar felicidad. El vestido era de diseñador, pero le quedaba extraño, demasiado como un disfraz de esposa trofeo de bienes raíces. Había oído por rumores que su matrimonio no era el cuento de hadas que ella esperaba, los ingresos de Brandon habían ido cayendo a medida que el mercado inmobiliario cambiaba y se decía que habían tenido que mudarse del ático a un condominio normal. Mientras pasaban junto a mi fila camino a la sección familiar, Brandon se inclinó lo suficiente para que yo oyera, algunos tipos simplemente terminan primero, lástima que el viejo nunca se diera cuenta de eso. Lo dijo tan alto que la señora Henderson se giró. El imbécil acababa de faltarle el respeto a nuestro padre muerto en su propio funeral. No me moví, solo le sonreí y dije, ¿sigues viviendo de revender casas? Su sonrisa vaciló. Toda la identidad de Brandon estaba ligada a ser el hermano exitoso, llamarlo revender casas reducía su imperio a lo que realmente era, ventas. Pero el golpe real llegó cuando Frank Carson se acercó y me estrechó la mano, Jensen, lamento tu pérdida, hijo, tu padre estaba orgullosísimo de lo que construiste en Seattle, siempre presumía de su hijo que fundó su propia empresa y consiguió esos grandes contratos de construcción. La cabeza de Brandon giró bruscamente, podía verlo procesar lo que acababa de oír. Ingeniería estructural, ¿verdad? Continuó Frank, movimiento inteligente. Joseph dijo que estabas generando más de 400,000 el año pasado haciendo trabajos de diseño para esos proyectos de gran altura. Anna se levantó para estrechar la mano de Frank. Frank Carson, creo que conoces a mi padre, Richard Blackwood, ha mencionado tu trabajo en el proyecto del distrito portuario. Los ojos de Frank se iluminaron, la hija de Blackwood, caray, tu padre y yo nos remontamos a mucho tiempo atrás, ¿cómo está él? Mientras Anna hablaba con Frank sobre las inversiones en construcción de su padre, observé la cara de Brandon pasar de la confusión al cálculo y luego a la realización de que tal vez yo no había estado en Seattle sintiéndome miserable. Después del servicio, Billy me encontró cerca de las flores. ¿Viste la cara de Brandon cuando oyó 7 cifras? Incluso mejor cuando se dio cuenta de que Anna tiene contactos, dije, deberías haberlo visto intentando buscar Blackwood Construction en su teléfono. Brandon intentó acorralarnos a ambos cerca de la salida, empezó a hablar de avanzar como familia y de cómo alguien tendrá que asumir el liderazgo de la empresa de papá. Alguien ya lo ha hecho, dijo Billy con calma. ¿Qué se supone que significa eso? Significa exactamente lo que dije. Anna apareció a mi lado con 2 tazas de café. Caballeros, saludó a Brandon, tú debes ser el hermano agente inmobiliario, he oído tanto sobre ti. La forma en que lo dijo hizo que sonara como una condición médica. La lectura del testamento estaba programada para el lunes después del funeral, solo familia más el abogado, un tipo que había manejado los asuntos de papá durante la última década.
Nos reunimos en la casa de papá, la finca familiar que había estado en la familia Langston durante 3 generaciones, una gran casa colonial en 5 acres a las afueras del pueblo. Brandon y Allison ya estaban allí cuando llegué, sentados en el salón delantero como si fueran los dueños del lugar. Brandon se había cambiado a lo que probablemente creía que era atuendo de negocio serio, blazer azul marino con botones dorados, pantalones de pliegue perfecto. Incluso en la lectura de un testamento el imbécil no podía evitar alardear. Billy estaba en la cocina con mamá, que hacía esa cosa que hace cuando está nerviosa, limpiar cosas que ya están limpias mientras se quejaba de lo inapropiado que era que Acola hubiera programado esto durante su semana de club de lectura. Cuando me vio, Billy me lanzó una mirada que decía, esto va a ser interesante. Jensen, dijo mamá al verme, forzando una de esas sonrisas tensas, por lo menos podrías haberte puesto una corbata, esto es un procedimiento legal formal. Luego vio a Anna y su expresión pasó por una fascinante serie de microajustes. Anna llevaba un simple vestido negro, su cabello rubio en un moño perfecto, pendientes de diamantes que atrapaban la luz de forma impecable. Y usted debe ser mamá, comenzó Anna. Anna dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada, la esposa de Jensen, señora Langston, lamento mucho su pérdida. La sonrisa de mamá se congeló. El abogado llegó puntualmente a las 2 de la tarde, maletín en una mano, carpeta manila en la otra, con una expresión que sugería que preferiría estar auditando declaraciones de impuestos antes que lidiar con dramas familiares. Señoras y señores, comenzó mientras se acomodaba detrás del viejo escritorio de papá, gracias por estar aquí hoy. Antes de comenzar con la lectura formal quiero mencionar que el señor Langston actualizó su testamento aproximadamente hace un año. Vi los ojos de Brandon entrecerrarse levemente, probablemente había estado contando con alguna versión antigua en la que recibía la mayor parte por defecto. Acola carraspeó y comenzó a leer. Al principio, la típica jerga legal, luego llegó lo interesante. A mi esposa Margaret, leyó el abogado, le dejo la suma de $250,000 en activos líquidos más el contenido de nuestras cuentas conjuntas de ahorro y cheques, y la propiedad total del Mercedes clase E del año 2019. A mi hijo Brandon, continuó el abogado, y Brandon se inclinó hacia adelante levemente, le dejo mi colección de palos de golf vintage, mi colección de relojes y la suma de $50,000. La cara de Brandon pasó por una serie fascinante de microexpresiones, 50,000 es bueno, pero no es el heredero de la fortuna familiar. A mi hijo Jensen, leyó el abogado, le dejo la residencia familiar y todas las propiedades inmobiliarias, valoradas en aproximadamente $1,100,000, junto con todo su contenido. Podrías haber escuchado caer un alfiler. La revista de Brandon cayó al suelo. ¿Qué? Dijo Brandon, con la voz quebrándose levemente, eso tiene que estar mal. El abogado ni siquiera levantó la vista, el documento es bastante claro, señor Langston. Brandon se levantó, derramando su vaso de agua, los cubos de hielo se dispersaron sobre la alfombra persa de mamá como su compostura. Esto es ridículo, papá me prometió esa casa hace años, iba a desarrollar la parte trasera y convertirla en casas de lujo, teníamos planes. Por favor siéntese, señor Langston, interrumpió el abogado. Brandon no se sentó, me estaba mirando, la cara enrojecida por encima de su nudo de corbata perfecto. ¿Qué hiciste, Jensen? ¿Qué le dijiste? ¿Lo envenenaste contra mí? Nada, respondí con calma, tal vez simplemente vio las cosas como eran. El abogado siguió con la lista, acciones, cuentas, fondos fiduciarios, algunos para mí, otros para causas benéficas que papá había apoyado en silencio durante años, cosas pequeñas para la familia extendida. Luego soltó la bomba nuclear, y ahora, en cuanto a los activos restantes de la empresa familiar, dijo el abogado, incluyendo Langston Construction Supply y su participación mayoritaria del 51%, estos se dejan a Billy López, quien ha sido nombrado específicamente como el sucesor elegido por el señor Langston para las operaciones comerciales. La sala quedó en silencio, incluso yo me sorprendí, aunque no debería haberlo hecho, Billy había sido la mano derecha de papá durante años, pero verlo oficial era otra cosa. Los ojos de Brandon se abrieron como platos. Billy, estás de broma, ni siquiera es familia. En realidad, dijo Billy en voz baja, lo soy, solo que no de sangre. Oh, pero yo soy su hijo. Brandon estaba de pie ahora, con la voz elevándose, tengo derecho a ese negocio. El abogado levantó la vista, el señor Langston declaró explícitamente que había perdido la confianza en la capacidad de ambos hijos para manejar el negocio de manera responsable. Eligió al señor López por su lealtad demostrada, perspicacia empresarial y comprensión de las operaciones y valores de la compañía. Ambos hijos. Brandon se giró hacia mí, ¿qué hiciste? Nada, me mudé a Seattle, ¿recuerdas?
No he estado involucrado en el negocio durante años. Pero Billy trabaja para mí. Brandon estaba perdiendo completamente el control ahora, quiero decir, trabaja para la empresa familiar, yo soy el heredero, tengo derechos. El señor Brandon Livingston no retiene acciones ni autoridad en Livingston Construction Supply, continuó el abogado con calma, el señor López tiene control total de voto y autoridad operativa. Fue entonces cuando Brandon perdió totalmente los estribos, se levantó de su silla tan rápido que la hizo caer hacia atrás, la cara poniéndose morada de ira, esto es una puta mierda, gritó, ese viejo rencoroso, hizo esto para vengarse de mí. Brandon, jadeó mamá. No, que se joda esto, Brandon estaba ahora paseándose, 6 años, 6 putos años me castigó por una chica, por los sentimientos heridos de Jensen, y ahora le da todo al empleado contratado. Billy se levantó lentamente, cuida tu boca, ¿o qué? Brandon se giró, la cara torcida de furia, ¿me despedirás? O espera, no puedes, no trabajo para ti, nunca trabajé para ti, eres solo un mocoso del barrio que tuvo suerte. Brandon, dije en voz baja, pero Billy levantó una mano, déjalo hablar, dijo Billy, con voz calmada pero con los ojos peligrosos. Quiero escuchar lo que realmente piensa. ¿Quieres saber lo que pienso? Brandon estaba completamente fuera de control ahora. Pienso que llevas años besándole el trasero al viejo esperando tu oportunidad de cobrar, pienso que lo manipulaste para que creyera que eras más confiable que sus propios hijos, pienso que eres un maldito parásito que... Billy se movió rápido para ser un tipo con un traje barato, un segundo estaba junto a la repisa de la chimenea y al siguiente estaba frente a la cara de Brandon. Tu padre, dijo Billy en voz baja, fue el mejor hombre que he conocido, me enseñó todo sobre manejar un negocio, sobre tratar a las personas con respeto, sobre lo que realmente significa la lealtad, y tú acabas de llamarlo un viejo rencoroso en la lectura de su testamento. Brandon dio un paso atrás, de repente consciente de que Billy era más grande que él y que había estado trabajando con sus manos durante 15 años. Era un viejo amargado que no podía soltar un rencor, continuó Brandon pero con menos convicción, todos esos años hablando de valores familiares y lealtad y le deja todo a extraños. La sala estaba en completo silencio salvo por la respiración agitada de Brandon. ¿Ya terminaste?, preguntó Billy en voz baja. Brandon lo miró fijamente con el pecho agitado, su peinado perfecto finalmente despeinado, luego pareció darse cuenta de lo que acababa de decir, de lo completamente que se había revelado, pero en lugar de disculparse se reafirmó, ¿sabes qué? Me alegro de que esté muerto, al menos ahora no tengo que fingir respetar a la miserable basura que era. Eso fue la gota que colmó el vaso, incluso mamá jadeó y se cubrió la boca. La cara de Billy se volvió fría, lárgate. ¿Qué? Lárgate de esta casa ahora. No puedes echarme de mi propio hogar familiar. No es tu hogar familiar, dije en voz baja, es mío, y te digo lo mismo, lárgate. Ana se levantó, en realidad Brandon, creo que lo que Jensen quiere decir es que seguridad te escoltará fuera si no te has ido en 60 segundos. Brandon miró alrededor de la sala con desesperación, como esperando que alguien lo apoyara, mamá estaba llorando, el abogado miraba horrorizado, Allison observaba como si estuviera estudiando a un insecto particularmente interesante. Esto no ha terminado, dijo Brandon con la voz temblando de rabia, todo esto es una mierda y todos lo saben, ¿crees que voy a alejarme de lo que construyó mi padre? Sí, dijo Billy, eso es exactamente lo que vas a hacer. Ana miró su reloj, 30 segundos. Brandon y Allison se fueron en una tormenta de portazos y chirridos de llantas. Después de que se fueron, Billy se dejó caer pesadamente en la vieja silla de papá. Jesús, dijo, sabía que era un imbécil pero esto fue otro nivel. ¿Estás bien?, pregunté. Billy miró alrededor de la sala, las fotos familiares, los muebles que papá había elegido, la vida que había construido. Tu papá me salvó la vida, hombre, cuando mi mamá murió, cuando mi padrastro se estaba bebiendo hasta la muerte, Joseph Livingston me dio un trabajo, me dio un propósito, me trató como familia, y ese pedazo de mierda acaba de llamarlo un viejo amargado. Papá sabía lo que hacía, dije, eligió a la persona correcta. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó mamá todavía secándose los ojos. Billy y yo nos miramos, luego Billy sonrió, la misma sonrisa que conocía desde que éramos niños. Ahora dirigimos una empresa de suministros de construcción, y si Brandon quiere intentar quitárnosla, bueno, se encogió de hombros, será interesante. Ana se recostó en su silla, oh, esto va a ser divertido. 2 semanas después, Brandon hizo su jugada. 2 semanas después de la lectura del testamento, Billy y yo intentábamos averiguar cómo dirigir una empresa de suministros de construcción desde 480 kilómetros de distancia. Billy había conducido hasta aquí para el fin de semana para revisar los libros.
Estábamos sentados en mi cocina el jueves por la noche cuando Billy soltó la bomba. Brandon me contactó. Ana levantó la vista de su portátil, donde ya estaba investigando tendencias del mercado de suministros de construcción. El tipo no pierde el tiempo. Empezó alrededor de una semana después de la lectura del testamento, explicó Billy revisando mensajes, primero comprobaciones de contacto, luego escalando a ofertas de ayuda con la dinámica familiar y las relaciones con clientes. Brandon afirmaba que algunos de nuestros clientes más importantes tenían relaciones personales con él a través de negocios inmobiliarios. Billy me mostró la cadena de mensajes. Brandon se estaba posicionando como indispensable, reclamando acceso exclusivo a cuentas clave como Carson Construction y Henderson Builders. Cuando Billy no aceptó su oferta inicial de ayudar con la transición, Brandon endulzó la propuesta, $50,000 solo por llamarlo socio consultor. Cuando no mordí, la subió a $100,000 más un porcentaje de nuevos negocios. Brandon siguió presionando con el ángulo de que el dinero inteligente encuentra la manera de trabajar juntos, dijo que las empresas familiares que no se adaptan suelen fracasar durante las transiciones de primera generación. Billy había hecho su tarea, el negocio inmobiliario de Brandon se estaba hundiendo, sus ingresos por comisiones habían bajado un 60% en comparación con hace 2 años, de $120,000 a menos de $50,000 anuales. Necesitaba legitimidad más que dinero, si podía reclamar asociación con Limestone Construction Supply, podría aprovecharlo para recuperar clientes. Nada como la desesperación disfrazada de oportunidad de negocio. Luego Billy me mostró el último mensaje de Brandon. He estado pensando en nuestra conversación, sé que $100,000 parece mucho pero piensa en el valor a largo plazo. Tengo 3 grandes proyectos de desarrollo que podrían aportar más de $200,000 en negocios durante los próximos 2 años, además mi red inmobiliaria podría ser un cambio radical para materiales premium, reunámonos esta semana. El contador de Billy había revisado las antiguas declaraciones de impuestos de Brandon. El tipo había estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, sostenido por un negocio inmobiliario que ahora se estaba derrumbando, sus tarjetas de crédito estaban al máximo, su hipoteca estaba por encima del valor de la vivienda y había pedido prestado contra su coche para pagar las cuotas del condominio del mes pasado. Está lo suficientemente desesperado como para ofrecer mucho dinero para volver a entrar, dijo Billy. Entonces, ¿qué hacemos? Billy puso esa sonrisa de estar resolviendo cómo salir de problemas, lo dejamos pensar que está siendo listo mientras documentamos todo, luego cuando esté completamente comprometido con cualquier plan que esté tramando, lo cerramos pública y permanentemente. Ana cerró su portátil, necesitan documentación legal, el bufete de mi padre maneja casos de fraude corporativo, puedo hacer que alguien les explique que constituye evidencia admisible. 2 días después, Brandon llamó directamente a Billy diciendo que tenía oportunidades urgentes. Y clientes listos para irse sin continuidad y liderazgo familiar. Empieza el juego, dijo Ana cuando se lo conté. El abogado de papá guiará a Billy sobre las leyes de grabación y los requisitos de prueba. Esto se va a poner interesante. Billy me envió un mensaje antes de contestar la llamada de Brandon, soltime, grabando todo. Yo estaba en mi oficina en casa cuando mi teléfono vibró con las actualizaciones en vivo de Billy. Brandon está presionando mucho ahora, quiere reunirse el próximo martes. Dice que tiene oportunidades urgentes que no pueden esperar, ahora afirma que ya ha estado hablando con algunos de nuestros clientes de manera informal, solo para ponerse en contacto en nombre de la familia. Mierda, acaba de ofrecerme $150,000 más un coche de empresa, el tipo está desesperado. 1 hora después, Billy me llamó, está completamente perdido, dijo, nunca lo había escuchado sonar tan frenético, afirma que tiene clientes listos para irse si no hay continuidad y liderazgo familiar durante la transición. ¿Qué clientes? Carson Construction, por ejemplo, dijo que Frank Carson le dijo específicamente que estaba preocupado por trabajar con una nueva administración y que se sentiría más cómodo si Brandon estuviera involucrado. Eso es una tontería, Carson te adora. Lo sé, pero Brandon no lo sabe. Lo sé, así que le dije que estaba interesado en escuchar más sobre esas preocupaciones de los clientes y le sugerí que organizáramos una reunión donde pudiera explicarme la situación en detalle, y aceptó de inmediato. Quiere reunirse en su oficina el martes, dijo que podía mostrarme documentación de sus relaciones con clientes y guiarme por su visión de una asociación estratégica. Billy hizo una pausa. Jensen, creo que va a intentar afirmar que ya tiene autoridad para negociar en nombre del negocio, o al menos que los clientes piensan que la tiene. Ana había estado escuchando desde la cocina, es un estado de consentimiento de una sola parte, ¿verdad? Sí. Puedo grabar todo legalmente y ya he hablado con el abogado de papá sobre que constituye fraude frente a una discusión comercial legítima. ¿Cuál es la línea básicamente?
Si afirma tener autoridad que realmente no posee o si intenta hacer compromisos en nombre de la empresa sin autorización, eso es fraude. Si solo habla de oportunidades potenciales y deja claro su papel real, eso es legal. ¿Crees que es lo suficientemente inteligente como para mantenerse en el lado legal? Billy se rió. ¿Has conocido a tu hermano? El tipo está a punto de entrar en una reunión donde intentará convencerme de que le pague 6 cifras para proteger relaciones comerciales que en realidad no tiene. Inteligente no es la palabra que usaría. Ana apareció con 3 tazas de café. El abogado de papá me informó sobre los posibles cargos y Brandon se ha estado representando como si tuviera autoridad que no posee. Estaríamos hablando de fraude electrónico, robo de identidad empresarial y crimen organizado, delitos federales con penas de cárcel graves. Billy también había investigado por su cuenta. La desesperación de Brandon no era solo por dinero, su reputación en la comunidad inmobiliaria estaba completamente arruinada. 3 clientes habían presentado quejas formales ante la Junta Estatal de Licencias, su corredor ya lo había suspendido mientras se realizaba una investigación. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que papá había estado protegiendo al negocio todos estos años. El martes no podía llegar lo suficientemente rápido. La oficina de Brandon era puro espectáculo sin sustancia. Paredes de vidrio, muebles de cuero que costaban más que la mayoría de los coches, carteles motivacionales que gritaban lujo y premium, el tipo de lugar diseñado para impresionar a clientes que no miraban demasiado de cerca. Billy me envió un mensaje desde el vestíbulo, subiendo, grabando, esto debería estar bueno. 1 hora después, Billy me llamó desde su coche en el aparcamiento. Mierda, Jensen, tu hermano acaba de cometer como 15 delitos diferentes mientras yo grababa cada palabra. Brandon había preparado toda una presentación, diapositivas de PowerPoint, proyecciones financieras, todo. Empezó con su discurso sobre legado familiar y asociaciones estratégicas, luego pasó a sus relaciones existentes con clientes y cómo los contratistas habían expresado preocupaciones sobre la transición. Después me muestra los contratos. ¿Qué contratos? Contratos falsificados con Carson Construction, Coastal Development y Henderson Builders, todos fechados la semana pasada, todos mostrando a Brandon como enlace de negocios familiares para Limestone Construction Supply, autorizado para negociar precios. Pero empeoró, Brandon había estado usando contratos falsos para negociar acuerdos con proveedores, diciéndole a Pacific Materials que él estaba manejando las compras para Limestone Construction Supply. Y se estaba embolsando la diferencia de los descuentos por compras al por mayor. El esquema era más elaborado de lo que esperaba. Brandon había creado membretes con aspecto profesional, tarjetas de presentación e incluso una credencial de empleado falsa. Había estado entrando a reuniones con proveedores presentándose como el representante familiar que gestionaba el periodo de transición. Pacific Materials le había dado una tarifa de descuento por volumen del 15%, reservada para socios de largo plazo. Él había estado pidiendo suministros a la tarifa con descuento y luego vendiéndolos a pequeños contratistas al precio completo, quedándose con la diferencia. Durante el último mes, se había embolsado casi $8,000 de esta manera. Y la mejor parte, había constituido Limestone Premium Construction Supply, usando la foto de papá en la página web, copiando nuestro material publicitario y diciendo a los clientes que era la división premium de nuestra empresa. Está usando la foto de papá en primer plano bajo un cartel que dice continuando un legado de excelencia. El imbécil literalmente está robando la imagen de papá para construir un negocio competidor. Billy había grabado todo, incluyendo a Brandon ofreciéndole $200,000 y un cargo de gerente para respaldar su nueva empresa y ayudar a transferir nuestra base de clientes. Lo llamó facilitar una fusión estratégica, pero básicamente me pidió que lo ayudara a destripar Limestone Construction Supply y reconstruirla bajo su control. Y quiere usar mi casa como garantía para un préstamo comercial. Al parecer, Brandon había hablado con inversores sobre su concepto de suministros de construcción premium y querían ver activos. Me preguntó si pondría la casa como garantía para una inversión en el negocio familiar. Los inversores que mencionó no eran verdaderos inversores, eran prestamistas usureros que se especializaban en préstamos respaldados por activos para empresas en quiebra. Brandon estaba tan endeudado que los prestamistas legítimos no querían tocarlo. Le dije que estaba impresionado y que necesitaba tiempo para revisar todo. Le pedí que me enviara por correo electrónico toda la documentación y ya lo hizo: contratos falsificados, acuerdos con proveedores, plan de negocio, presentación para inversores, todo con proyecciones financieras asumiendo que entregaríamos toda nuestra base de clientes. Billy estaba de vuelta en el almacén, había llamado al abogado de papá y estaba organizando una reunión con la fiscalía. 2 horas después, Billy volvió a llamar. Carson Construction, Coastal Development, Henderson Builders. Brandon contactó a todos ellos la semana pasada afirmando ser el gerente de transición para Limestone Construction Supply. Les dijo que podría haber interrupciones en el servicio durante el cambio de propiedad,
pero que él podía garantizar la continuidad si firmaban nuevos acuerdos con Limestone Premium Construction Supply, descrita como la división mejorada de nuestra operación. Carson le dijo que se apartara. Henderson colgó, pero Coastal Development realmente lo estaba considerando porque Brandon les mostró contratos falsificados y los convenció de que tenía autoridad legítima. ¿Cuántas leyes ha roto? Dejé de contar en 12, pero la fiscal parecía muy interesada. Este tipo de fraude empresarial sistemático es exactamente lo que les gusta procesar. Anna estaba investigando los estatutos federales de fraude cuando llegué a casa. Tu hermano se enfrenta a un mínimo de 5 a 10 años. El robo de identidad por sí solo es un delito grave, pero el fraude empresarial con documentos falsificados, a los federales les va a encantar este caso. La fiscal con la que se reunió Billy estaba especializada en delitos de cuello blanco, había visto casos como este antes, propietarios desesperados intentando aprovechar conexiones familiares para crear oportunidades fraudulentas. Lo que hacía que el caso de Brandon fuera particularmente atroz era la naturaleza del engaño y su disposición a usar la imagen y reputación de su padre muerto. 3 días después, Brandon caminó directo hacia su propia trampa. La reunión final estaba programada para el viernes por la tarde. Billy había convencido a Brandon de que estaba listo para seguir adelante con la asociación, pero quería revisar los detalles finales y el cronograma. Conduje hasta allí el jueves por la noche y me reuní con Billy en el almacén. Pasamos la mañana con Acola y la fiscal revisando el plan, dejar que Brandon explicara todo su esquema frente a la cámara, conseguir que confirmara los documentos falsificados y luego dejar que la ley se encargara del resto. Ya ha cometido múltiples delitos graves, explicó la fiscal, en este punto podría confesar y aún así lo condenaríamos, pero si insiste, cavará su propia tumba. Billy terminó. Anna había volado esa mañana con el abogado corporativo de Richard Blackwood, uno de los mejores penalistas de cuello blanco de la costa oeste, cortesía profesional, explicó. Papá quería asegurarse de que esto se manejara correctamente. A las 2 de la tarde, Billy entró en la oficina de Brandon llevando un micrófono oculto y documentos que acabarían con la carrera de mi hermano para siempre. Yo esperaba en la oficina del abogado de papá con Anna y el abogado de su padre escuchando la transmisión de audio en vivo. La voz de Brandon sonaba confiada y emocionada, listo para ganar dinero real. Billy siguió el juego, diciendo que había revisado todo y estaba impresionado. Brandon comenzó su presentación sobre asociaciones estratégicas. Dijo que había mantenido conversaciones informales con clientes para evaluar la situación durante la transición. Me mostró los contratos falsificados, todos mostrando a Brandon como representante autorizado de Limestone Construction Supply. Les expliqué que yo estaba manejando el periodo de transición mientras tú te ponías al día, dijo Brandon en la grabación. Pero en realidad no tienes autoridad para representar a Limestone Construction Supply. Tengo autoridad familiar, soy hijo de Joseph Limestone. Billy siguió presionando. Cuando le preguntó sobre los acuerdos de compras al por mayor que había negociado usando el nombre de nuestra empresa, Brandon los llamó acuerdos preliminares para cuando lanzaran por completo la operación Premium usando documentos de autorización falsificados. Falsificados es una palabra fuerte, prefiero provisionales. El abogado tomaba notas, sacudiendo la cabeza. Este idiota está confesando todo en una grabación. Brandon explicó su modelo de negocio. Había creado Limestone Premium Construction Supply para honrar el legado familiar mientras se posicionaba correctamente en el mercado de lujo. Cuando Billy señaló las implicaciones legales, Brandon las descartó con un gesto. Esto es un negocio familiar. ¿Crees que Joseph Limestone construyó su empresa preocupándose por cada pequeñez legal? En realidad sí, era obsesivo con hacer las cosas bien. Mira a dónde le llevó a hacer las cosas bien, muerto a los 68. Fue entonces cuando la voz de Billy se volvió silenciosa. Perdón. Brandon redobló la apuesta, llamando a Billy excelente en operaciones pero sin idea de desarrollo empresarial. Dijo que Jensen era bueno en ingeniería pero que no entendía el lado comercial de la construcción, que sin alguien que entendiera ambas industrias el negocio fracasaría, así que él estaba haciéndonos un favor. Estoy intentando salvar el legado familiar y hacernos ricos a todos robando a nuestros clientes y montando un negocio competidor. Evolucionando el modelo de negocio, dijo. Cuando Billy lo llamó fraude, Brandon le dijo que se largara. Lo llamó el caso de caridad de Joseph Limestone y un empleado con un título bonito. Construiré este negocio yo solo y cuando Limestone Construction Supply quiebre estaré allí para recoger los pedazos. El abogado levantó la vista de sus notas. Eso es una conspiración para cometer fraude empresarial. A los fiscales federales les encanta ese cargo. 20 minutos después, Billy me envió un mensaje. Está ocurriendo. Los policías entraron en su oficina mientras estaba al teléfono con otra posible víctima. Billy observó a través de la pared de cristal cómo la cara de Brandon pasó de la confusión al pánico.
Brandon Langston, dijo el detective principal mostrando su placa, ¿qué es esto de fraude electrónico, robo de identidad empresarial, conspiración? Está arrestado. Entonces perdió completamente el control, empezó a gritar sobre negocios familiares y malentendidos mientras le ponían las esposas. Esto es una mierda, Billy, diles que teníamos un trato. Billy se quedó allí con los brazos cruzados. ¿Qué trato? La voz de Brandon se quebró como la de un niño de 13 años. Pedazo de mierda, este es el negocio de mi familia. Ya no. Mientras lo arrastraban afuera, Brandon gritaba tan fuerte que todo el edificio podía oír. Te arrepentirás, te haré pagar, esto no ha terminado. Billy le gritó de vuelta, buena suerte con eso. La policía encontró cajas de documentos falsificados, listas de clientes robadas y un plan de negocio que describía su estrategia para adquirir nuestra base de clientes mediante negociaciones de transición. La guinda del pastel, la asistente de Brandon renunció en el acto y le preguntó a Billy si estábamos contratando. Ana estaba mirando su teléfono cuando salió la noticia del arresto, la foto policial de Brandon ya estaba en línea, Allison debe estar pasando un gran día. Brandon fue acusado de 12 delitos graves, su abogado le recomendó aceptar inmediatamente un acuerdo de culpabilidad. 2 semanas después, Allison solicitó el divorcio. Brandon se declaró culpable de 8 cargos, recibió 18 meses de prisión federal, 3 años de libertad condicional y una prohibición permanente de trabajar en construcción o bienes raíces en Oregón y Washington. Su empresa fue disuelta, sus activos incautados para restitución, su reputación destruida. Conservamos todos los clientes que Brandon intentó robar, la noticia corrió rápido, todos sabían lo que había intentado y cómo lo manejamos. Las empresas nos buscaron porque estaban impresionadas por nuestra integridad. El padre de Ana terminó invirtiendo en nuestra expansión. Richard Blackwood había estado observando el mercado de suministros de construcción durante años esperando la oportunidad adecuada. Un negocio con ese tipo de liderazgo ético vale la pena respaldarlo, me dijo durante la cena. Langston Construction Supply tuvo su mejor año bajo el liderazgo de Billy, nos expandimos a 3 nuevos mercados, firmamos 12 cuentas importantes y aumentamos los ingresos en un 67%, de 1.800.000 a poco más de 3 millones anuales. Billy se mudó a la antigua oficina de papá y colgó una foto del viejo justo detrás de su escritorio. La empresa del padre de Anna se convirtió en uno de nuestros mayores clientes, creando una sinergia perfecta entre diseño y suministro que nos dio una gran ventaja competitiva. La empresa que Brandon pensó que podía destripar y reconstruir se volvió más exitosa que nunca bajo la gestión de papá. La casa que papá me dejó se convirtió en mi refugio de fin de semana, pasaba la mayoría de los sábados allí y Billy venía a cenar y hablar de negocios. A Anna le encantaba el viejo lugar, decía que tenía buenos huesos y me ayudó a restaurarlo a su esplendor original. ¿Y Brandon? Lo último que supe, trabajaba en un aserradero en Ohio, vivía en un parque de casas rodantes y conducía una camioneta de 20 años, su oficial de libertad condicional no le permitía salir del estado. El divorcio de Allison había sido brutal, ella se quedó con lo poco que le quedaba después de la incautación de bienes, alegando angustia emocional y fraude financiero. De un Porsche Cayenne a una camioneta oxidada, a eso le llamamos un cambio de carrera, algunos tipos simplemente terminan últimos y algunos reciben exactamente lo que se merecen. Mamá todavía llama regularmente, pero no para saber de mí, sino para hacerme sentir culpable por Brandon. Cuando le señalo que Brandon cometió delitos reales, suspira como si yo estuviera exagerando. Ha empezado a decirle a la gente en la iglesia que entregué a mi propio hermano a la policía por una discusión familiar, convirtiéndome en el villano en su versión de los hechos. La última vez que llamó tuvo el descaro de sugerir que escribiera una carta al juez pidiendo clemencia porque la familia debe permanecer unida. Cuando le dije que Brandon tendría que disculparse con Billy primero, resopló, Billy ni siquiera es familia, Jensen, es solo un empleado con suerte, ¿de verdad vas a elegir a un extraño sobre tu propia sangre? Colgué y no he contestado sus llamadas desde entonces. Billy y yo dirigimos ahora una empresa multimillonaria, y cada vez que firmamos un nuevo contrato, cada vez que contratamos a otro empleado, cada vez que vemos el nombre de papá en nuestras tarjetas de presentación, recordamos lo que nos enseñó sobre hacer las cosas de la manera correcta. A veces, los buenos realmente ganan.